Bueno, buenos días a todos. Desde la Sociedad de Medicina Interna estamos francamente honrados de poder participar en esta jornada que es tan interesante y de un tema que nos preocupa a los clínicos todos los días, porque todos los días vivimos con este problema. Y es que, como ustedes saben y Sandra ha hecho perfectamente, las enfermedades crónicas están presentes en una gran cantidad de personas cuando se hacen más evidentes a medida que aumenta la edad, pero como ha dicho Sandra, no hemos de olvidar que el número absoluto de pacientes crónicos está en la mitad media de la vida simplemente porque son más, hay más cantidad de pacientes en esa edad. Pero estos llegarán o no a la mayor edad y tendremos una carga sobre todo mayor. Y nos preocupa todo esto porque además, y como muy bien ha dicho Sandra, las enfermedades crónicas no vienen solas, siempre hay una o dos mínimo, pero 3 o más de 3 en un porcentaje bastante importante. Y como ha dicho ella también, y no me voy a repetir más, tanto en España como en el resto del mundo los patrones son bastante parecidos. Esta es una encuesta de salud de Andalucía, por ejemplo, en la que vemos que de los crónicos la mitad o así tienen una enfermedad, pero el resto tienen 2 o más. Y esto es un estudio muy reciente en Escocia, en que efectivamente se puede llegar hasta 8 enfermedades crónicas en un porcentaje importante. Y lo más importante además es que a medida que aumenta el número de enfermedades crónicas, la dependencia, la fragilidad y la vulnerabilidad aumenta, y eso encontramos con un tipo de paciente diferente que a la persona que tiene enfermedad crónica pero que es activo y normal para la vida, las actividades diarias. Y todos conocemos que son los mayores consumidores de recursos sanitarios, tanto de visitas a domicilio, de consumos de fármacos, etcétera, y de hospitalización, que es lo más caro de la atención sanitaria. De tal manera que si en la población española solo hay un 0,6% de pacientes vulnerables, sin embargo ocupan el 23% de las camas y entre los mayores, los crónicos y los vulnerables, más del 60%. Y todo eso en España está mucho más agravado, todo este coste económico que va a hacer insostenible nuestro sistema sanitario, bueno, ya lo es, pero todavía más, porque además, fijaros la diferencia que existe en España entre personas jóvenes y mayores con el resto de la Unión Europea, que no estoy hablando de África. Europa de los 25 hay más jóvenes que mayores, en la de los 15 están 50-50 y mirar nosotros cómo estamos. O sea que lo que nos espera es bastante impresionante y no creo que nos estamos moviendo a la velocidad que necesita el sistema ni nuestros pacientes, aunque nos estamos moviendo. Y ya empezamos a hacer cosas, desde luego, y en todas las comunidades autónomas, y el propio Ministerio ha hecho la estrategia para el abordaje de las enfermedades crónicas, que todos conocéis también, que se basa en 6 grandes líneas estratégicas: promoción y prevención de la salud, importantísimas y fundamentales para no llegar a lo que viene después; 2 que se dirigen a cómo organizar la asistencia sanitaria; otra, la equidad en salud; y la innovación e investigación. Cada una de estas líneas tiene unos objetivos y cada uno de los objetivos unas recomendaciones. Bueno, pues en la de reorientación de la asistencia sanitaria, en el objetivo 12, nos dice: hay que garantizar intervenciones sanitarias efectivas, seguras, eficientes, sostenibles y proporcionadas, basadas en la mejor evidencia científica disponible. Y la recomendación para esto nos dice que utilicemos protocolos de prevención, diagnóstico y atención según los estándares de calidad. Y en el otro objetivo, el 13, nos dice además que hemos de optimizar la terapia farmacológica en los pacientes con tratamientos crónicos, con especial atención a los polimedicados. Y en la recomendación para conseguir esto dice que tengamos una toma de decisiones basadas en la evidencia. Muy bien, pero todos sabemos que las evidencias clínicas y económicas se producen en ensayos clínicos con pacientes en una sola enfermedad, la mayoría de ellos jóvenes, menores de 65 años, y por supuesto la mayoría sin insuficiencia renal. Y digo lo de la insuficiencia renal porque es un problema muy grave de todas las enfermedades crónicas, y porque aun cuando la creatinina sea normal en los pacientes mayores, el filtrado glomerular baja. Y esto es muy importante para todo. Bien, es verdad que en los últimos ensayos, y grandes importantes ensayos en importantes enfermedades prevalentes, se han incorporado pacientes mayores y pacientes con insuficiencia renal, y nos hemos encontrado con unas sorpresas impresionantes.
Y claro, las guías clínicas obviamente se basan en las evidencias de los ensayos clínicos, con lo cual las guías clínicas, la mayoría, como ha dicho Sandra, son guías clínicas de enfermedad específica. Pero si nosotros tenemos pacientes con varias enfermedades y tenemos que hacer las recomendaciones de las varias enfermedades crónicas que posee el paciente, pues puede ser que poner todas juntas puede ser hasta peligroso y gravoso para los pacientes, porque muchas veces las recomendaciones son contradictorias o a lo mejor imposibles de seguir en un paciente dado, porque además ello lleva a una polifarmacia y que es muy peligrosa en los pacientes, sobre todo en los frágiles, y porque además para el clínico no es nada fácil comparar el beneficio de cada uno de los tratamientos con respecto al otro, y además, sobre todo, cuando esos tratamientos son tratamientos para prevención. Con lo cual nos encontramos en una situación en la clínica diaria francamente difícil. Lo han mencionado, Boyd hizo ya el caso clínico de la osteoporosis y concluyó que la adherencia exacta a cada una de las guías de enfermedad puede acarrear a los pacientes muchos efectos indeseables, y que no debemos basar, por ejemplo, en Estados Unidos, que el pago de medicar era por los beneficios o la productividad de los médicos, era si seguían las guías clínicas, y entonces observó que aquellos médicos que observaban mejor las guías clínicas eran los cuyos pacientes tenían más problemas de efectos secundarios y más ingresos por efectos secundarios de medicación. Con lo cual dice, no pongamos de indicadores para los pacientes con multimorbilidad las guías clínicas específicas de enfermedad. Y en esta revisión de Steinman ve que alrededor del 20% de los pacientes en la población reciben más de 10 fármacos. Que recibir múltiples fármacos se asocia, obviamente, a falta de adherencia, a mayor probabilidad de recibir medicación inapropiada y a dificultad de financiación, ya sea pública, como es nuestro caso, o privada, como es en el caso de otros países. Que a medida que hay mayor número de fármacos, aumenta exponencialmente la probabilidad de los efectos adversos, pero no solo ya los específicos de ese fármaco que puede tener sus efectos adversos, sino generales. Producen caídas, producen pérdida de peso, producen deterioro cognitivo, con lo cual le decimos caídas, a ver qué le pasa, pam, otro fármaco, a ver pérdida de peso, más estudios, a ver otro fármaco para que le aumente el apetito, deterioro cognitivo, a ver tal, otro fármaco para el deterioro cognitivo, y es una cascada de medicación insoportable para el paciente, para el sistema y para la sociedad. Y los efectos adversos se producen entre un 5 y un 35% y se produce hasta un 10% de hospitalizaciones. En España está cuantificada al año en 300.000 hospitalizaciones por efectos adversos de medicación, si es que rellenamos bien a la alta la causa del ingreso, que creo yo que habrá bastantes más. Y además, en un estudio más reciente se cuantifica que hay de media un 14% de pacientes que reciben medicación de alto riesgo para ese paciente, de todas las edades. Y además de ese 14% dice que es mucho más improbable que demos medicación de alto riesgo en pacientes con tratamiento de larga duración. Y que además hay una variación muy significativa entre el patrón de actuación de los médicos. Claro, como las guías clínicas nos dice esto no se conforma, cada uno lo va haciendo como le parece y no tiene nada que ver ni con la patología del paciente ni con la estructura del sistema sanitario. Es decir, que además hay mucha variabilidad interprofesional. Y entonces, os voy a poner un caso clínico que lo prometo que es de los fáciles, que este es de los de normalitos, que todo está muy bien hecho y muy bien. Vale, 78 años, obeso. Como es obeso y fue fumador, pues claro, tiene diabetes, tiene hipertensión, como tiene hipertensión tiene fibrilación auricular permanente y además un EPOC estadio 3 y una insuficiencia renal
estadio 2, que es nada, 2 pesetillas de insuficiencia renal para lo que estamos acostumbrados. Pero es independiente, tiene buen apoyo social, de cognitivo está muy bien. Y ingresa por lo que tiene que ingresar, diabético, fumador EPOC, exfumador, la probabilidad de cardiopatía isquémica alta. Y bueno, pues ingresa por un escasez, se le hace un cateterismo, tiene lesión de 2 vasos y le tenemos que poner 2 stents, ¿vale? Entonces, el médico de primaria, magnífico, ha ido a las guías más últimas, más recientes, más novedosas y más estupendas. Y entonces fíjate que se ha basado en esto que acaba de salir, que es un consenso de expertos de qué hacer con el paciente anciano con diabetes. Ni siquiera se ha ido a las guías. Porque, claro, ¿por qué se ha hecho este consenso? Y era lo que hacía yo referencia antes. Pues porque cuando se hacen 3 estudios muy importantes, todos conocéis, hace unos 3 o 4 años, de pacientes mayores en los que se siguen las guías para alcanzar el nivel de hemoglobina glicosilada con un tratamiento intensivo de la diabetes para ver si eso de verdad disminuía la morbimortalidad cardiovascular, se ve que los mayores con tratamiento estricto se mueren más por hipoglucemia. Vale, oh sorpresa, todo cambiado, y entonces ahora ya tenemos que tener mucho cuidado de qué tipo de personas estamos hablando a la hora de tener el objetivo de cumplimiento de la diabetes. Bueno, pues este médico de primaria que le ha hecho fenomenal, entonces se ha ido a este consenso y muy bien, como este hombre estaba bien, no era nada mal, le tocan esos 3 fármacos, ¿de acuerdo? Se ha ido al de hipertensión arterial, está en el estadio 3 ya, 3 fármacos, ¿de acuerdo? Tiene fibrilación auricular, cumple criterios de anticoagulación y está anticoagulado. Y como es un EPOC, estadio 3B, fenotipo agudizador, la última guía GES-EPOC, estupenda, maravillosa, se va y tiene estos fármacos, ¿vale? Y entonces lleva esto. Pero además lleva benzodiazepinas. Eso no sabemos si se lo ha puesto el médico de cabecera o la vecina. He de deciros que creo que el 95% de las mujeres de este país toman benzodiazepinas y el 70 o así por cien de los hombres. Es algo de verdad impresionante. Bueno, pues de momento ni se caía ni nada por la benzodiazepinas, ni estaba alterado, pero dale tiempo al tiempo. Entonces, bueno, acordaros, ha ingresado por un escasez y le hemos puesto 2 stents, las guías últimas, pamba, estupendo. Aspirina más inhibidor de bueno, clopidogrel, porque resulta que el pasugrel, que era muy bueno, pero se ha visto que en los mayores producía más hemorragia cerebral. Bueno, pues vale, clopidogrel. Y fijaros que esto es muy gracioso. Dice clase 2B. Clase 2B es mejor no que sí, ¿no? Evidencia grado B. Y dice, para que los pacientes que han tenido una cardiopatía isquémica y que se le pone stent, que tenían otra situación en la que estaba indicada la anticoagulación, puede ser razonable continuar con la anticoagulación. Puede ser razonable. O sea, yo tengo un señor de 76 años que le voy a poner aspirina, clopidogrel y anticoagulación. Vale, y digo, vamos, ¿dónde está? ¿Quién me dice lo que es razonable? ¿Se lo cuento al señor? ¿Le hago al señor partícipe de cada uno de esos fármacos que yo muy bien no sé qué beneficio neto le está aportando y cuál es su riesgo de que le dé un ictus si le quito la anticoagulación? Que solo falta que le dé un ictus. Claro, si yo le digo, mire, es que si le quito esto le puede dar, se puede esto quedar paralítico o así, y me dice que me dé esto enseguida. Pero es que si se lo doy con esto otro, pues puede tener una hemorragia cerebral. Lo que usted diga, doctora, a su padre, ¿qué le haría? Y hago lo que le haría a mi padre. Por cierto, le di Sintrom y tuve una hemorragia cerebral a mi padre. Bueno, entonces, aquí estamos y bueno, tengo un score de estos para que me dice el riesgo de sangrado de este paciente si le doy las 3 cosas, y vamos a ponernos a buenas, no los voy a poner difícil, y solamente por ser mayor tiene un punto, porque está tomando otros fármacos que potencian el sangrado, otro punto,
pero no me voy a meter ya si la hipertensión la va a tener controlada o no, porque hipertensión es hipertensión no controlada, porque no sé ni cómo se va a tomar la medicación, pero vamos a suponer que se la toma bien y que la va a tener controlada, y voy a suponer que esa insuficiencia grado 2 no le voy a hacer caso, o sea, que me voy a poner en lo... Y también voy a suponer que el INR va a estar muy bien y no va a estar lábil, porque él se va a tomar la medicación todos los días a su hora y no va a cambiar nada, y ese INR va a estar siempre estable, ¿vale? O sea, me voy a poner en lo bueno, y en lo bueno es que solamente 4 de cada 100 me va a sangrar, pues mala suerte será que sea este. Bien, y se lo doy. Pero acordaros que tenía además cardiopatía isquémica, con lo cual le tengo que dar un beta bloqueante y una estatina. Muy bien. Si me voy a todos los criterios de medicación inapropiada del mundo, los ver modificados, los topestar, todo está bien, excepto las benzodiazepinas, que se las quito, con gran dolor del paciente, que estoy segura que se las seguirá tomando. Y entonces ahí teníamos 10 fármacos y le tengo que añadir estos. Os juro, de verdad, que soy antipolifarmacia. Pero decidme cuál le quito de estos. Porque además... le quito el diltiazem para poner el beta bloqueante por la cardiopatía isquémica. El beta bloqueante es menos potente como antihipertensivo que el diltiazem y es posible que ahora se le dispare la tensión. Y entonces, si la tensión aumenta por encima de 140/90, que yo sé, porque se ha demostrado que incluso en los mayores de 80 años el tenerla por debajo de esas cifras es beneficioso, pero ¿quién me dice a mí cuál es el beneficio neto de verdad de añadir otro fármaco cuando ya toma más de 10? ¿Importará mucho que la tenga a 15 o 15,5 o no? ¿O otro fármaco que hará que lo quite lo otro? Bueno, que no lo sé, que no lo sé. Y encima, fijaros, de 5 visitas al médico, nada. Tengo que ver y estar muy atenta y explicarle al señor. Cuidado si siente esto, cuidado que la caca, mire la caca todos los días a ver si sangra, a ver si no sé cuánto, patatín, patatán. Bueno, es que sale... benzodiazepina, no, antidepresivos a muerte. Le tengo que controlar la tensión, la diabetes, la función renal, la frecuencia cardíaca. Lo tengo que formar en autocuidado de todo eso. Dieta y ejercicio, que no ha hecho nunca ni hará, pero bueno. Pero claro, aquí no hemos acabado. Tiene 78 años y el hombre está bien. Y siempre a la función renal. Y si después de la cardiopatía isquémica aparece insuficiencia cardíaca, y si empieza con los dolores de huesos, que hasta ahora no he dicho nada, que duelen los huesos, y cuando avance la EPOC, que se avanza seguro, y si aparece depresión, de todo lo que le he dicho yo, y si aparece deterioro cognitivo, del Valium que se toma para la depresión, y si se producen caídas, y cuando sé yo ya que le quedan 6-12 meses, ¿qué le quito? ¿Qué le pongo? ¿Qué hago? Bueno, este señor Fried hizo este estudio cualitativo entre médicos de primaria para preguntarles esto, qué hacían ellos, qué consideraban, qué esto. Y dijeron en general que, desde luego, todos tenían dudas sobre la adherencia al tratamiento, y observó que había mucha variabilidad de los profesionales en cómo consideraban el riesgo-beneficio de las diferentes guías y de los diferentes fármacos, que la manera de afrontar esa variabilidad era a su vez variable, que desde luego integrar a los pacientes en las decisiones era dificilísimo, porque es que ni tú mismo lo tienes claro, que si el otro piensa que todo tú no es nada claro, pues ya imagínate qué sensación, ¿no? Y encima las barreras añadidas, pues porque efectivamente, y más en España, nos creemos que nadie nos tenemos que morir y todo esto, entonces las expectativas no suelen ser reales, ni del paciente y de la familia. Los indicadores de calidad son cuestionables, como ya hemos dicho. Luego está la visión parcial de los especialistas, que como entren ya también los especialistas, cada uno a lo suyo, a su específico, a su órgano y patatín, patatán, bueno, eso es un desastre, y la falta de tiempo y de incentivos. Y eso era en otros países, pero perfectamente extrapolable al nuestro. Bueno, pues en vista de esto, de que ya hemos puesto en la situación en la que nos encontramos cada día, pero no cada día uno, cada día todos los que nos ingresan en medicina interna, pues nos tenemos que poner manos a la obra. Y desde el punto de vista de los clínicos, y otros pueden decir otras cosas, esto es lo que yo pienso que necesitamos, pero vamos, en general, yo creo que necesitamos nuevas guías que apoyen el inicio y el cese de los tratamientos en los pacientes con varias enfermedades. Obviamente no se puede hacer guías de todas las enfermedades
porque podía ser un galimatías impresionante, todas juntas recombinadas. Pero, como ha dicho Sandra, conocemos cuál es ese clúster de enfermedades de que combinan perfectamente, porque efectivamente una lleva a la otra, no es casualidad. Y además ya lo tenemos estudiado con las altas de medicina interna del Sistema Nacional de Salud, ya hemos hecho el clúster de cuando tienen 2, cuando tienen 3, cuando tienen 4, ¿de acuerdo? Que se crucen las evidencias disponibles de una manera estructurada y accesible. Pero no podemos hacer una guía larga, rayis, no, tiene que ser una guía concreta, que tú entres por uno o por otro, te lleve, te vaya haciendo un algoritmo, es decir, bastante difícil, que esté en formato electrónico y accesible en el punto de asistencia, muy importante, y que puedas entrar por varias entradas, ¿no? Según lo que estés buscando, pues si tiene insuficiencia renal y hipertensión, si tiene no sé cuánto hepatín, vale. Que contemplen situaciones especiales, caídas, dolor, demencia y la expectativa de vida, para quitar fármacos, y que especifiquen, eso sí muy importante, el beneficio neto esperado al tomar una decisión, es decir, número necesario a tratar para esto comparado con el número necesario a tratar para esto otro, que será lo que nosotros podamos decir, pues prefiero tratarle la hipertensión que la diabetes, o prefiero tratarle, ¿vale? Así que no tengamos pánico y ya estamos en ello. Tanto SEMI como SENFIC, FAECAP, que es la Federación de Enfermería, junto con Guía Salud, ya estamos empezando a hacer esa estructura que se necesita, que es lo más difícil, luego posteriormente, ¿vale? Así que espero que lo tengamos, por lo menos la estructura, para presentárosla en el 5º Congreso Nacional de Atención al Paciente Crónico, que vamos a celebrar en Barcelona los días 11, 12 y 13 de abril, y que os quiero ver allí a todos. Muchas gracias.